Ahí estamos. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta videoconferencia para la materia práctica 3, prácticas de la enseñanza secundaria del profesorado de lengua, comisión 1, 2 y 3, donde vamos a abordar puntualmente las orientaciones para el parcial, ¿no? Los objetivos de este encuentro son explicar las condiciones para aprobar la materia, es decir, volver sobre estos requisitos que hemos trabajado en la presentación de la materia y también en el Genially que ustedes tienen en plataforma, dar a conocer la fecha en la que va a estar disponible el parcial, los contenidos que se van a evaluar, los criterios de evaluación que vamos a tener en cuenta para valorar sus producciones y hacia el final del encuentro habilitar el espacio de consulta, ¿no? En esta oportunidad, bueno, como les decía, vamos a comenzar con lo que es la fecha de parcial. Así que saquen agenda o un cuadernito donde pongan, ¿sí?, esta cuestión. El parcial ustedes lo van a tener disponible el día lunes 30 de mayo, ¿sí? Y a partir de la habilitación de la descarga del parcial, va a haber una fecha límite de entrega, que son 7 días, finalizando la misma, ¿no?, el domingo 5 de junio. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Se encuentra disponible el parcial en plataforma desde el lunes 30 y el domingo 5 de junio, ¿sí?, cierra el espacio de entrega. ¿Sí? Entonces, para que lo agenden. Es importante también que tengamos en cuenta que solo se aceptan la entrega de los parciales por el sitio correspondiente, ¿sí? No se van a aceptar exámenes fuera de término, ni tampoco enviados por otros espacios que no sea el que hemos designado para esta entrega, ¿sí? Es decir, no se van a aceptar parciales que se envíen a través del chat o se cuelguen en algún foro de consulta. Respecto al proceso de corrección de lo que son los parciales, van a tener la nota en un plazo de 10 días desde la fecha de entrega, ¿sí? Entonces es importante que una vez que haya finalizado la entrega de parcial, bueno, ustedes puedan contabilizar, ¿no?, estos días, y dentro de esas fechas se va a realizar la devolución y también la calificación de esta producción que ustedes han enviado. Al momento de prepararse para rendir este parcial de la materia, es importante que ustedes puedan volver sobre la lectura del material obligatorio y también el material complementario que tienen en plataforma, ¿sí?, sobre las devoluciones que les realiza tanto la profesora Cintia como las devoluciones que yo les voy dejando en el espacio de taller acerca de las producciones que ustedes van realizando. Y también es importante que revisen la síntesis de cada módulo que vamos a realizar, tanto la profesora Cintia como yo en el espacio de taller, ¿sí? Si bien en el espacio de taller todavía no están disponibles, ¿sí?, yo esta semana voy a ir dejando lo que son la síntesis del módulo. ¿Dónde ustedes van a encontrar el parcial? El parcial se va a encontrar en la sección parcial recuperatorio. Lo van a poder visualizar en plataforma a partir del lunes 30, como les decíamos, ¿sí? Y en adjunto van a estar las consignas del parcial, ¿sí? Ustedes en el cuerpo de lo que es este foro de parcial van a encontrar un video tutorial acerca de cómo deben subir luego el archivo una vez que resuelvan las consignas. En características generales, el parcial que hemos construido con el equipo de práctica 3, ¿sí?, tienen consignas de producción y análisis. Recuerden ustedes que al ser este un parcial domiciliario y también grupal, no les vamos a pedir consignas en las cuales ustedes tengan que reproducir un concepto o se preste a que se haga una copia textual de lo que hay en el módulo, ¿no? Sino que estamos solicitando consignas de producción, de análisis, de reflexión, donde ustedes puedan, ¿no?, articular los contenidos teóricos trabajados con algunos artículos, algunas imágenes, algunos videos, ¿sí? Respecto a la modalidad del parcial,
el trabajo se debe presentar de manera grupal hasta 3 integrantes, o en el caso de que hayan algunos que por la disponibilidad del tiempo, ¿sí? Porque trabajan, no pueden realizar el parcial en grupo, perfectamente pueden presentarlo también de manera individual. Bien. Respecto a los contenidos que van a ingresar en este parcial, ¿sí? Vamos a trabajar con los contenidos del módulo 1 y del módulo 2, ¿sí? Tanto de la práctica propiamente dicha como también del espacio de taller, ¿sí? Dentro de lo que son los contenidos del taller, evaluación de los aprendizajes en este primer cuatrimestre, ¿no? Vamos a trabajar puntualmente lo que es el proceso de evaluación, ¿no? Reconociendo lo que son las lógicas, ¿sí? Que regulan este proceso de evaluación, de promoción y de acreditación de los saberes de los estudiantes en el marco de diferentes trayectorias escolares, ¿no? Entonces, este va a ser como el concepto principal que vamos a trabajar desde el espacio del taller. Todo lo referido a lo que es el proceso de evaluación, ¿sí? Los enfoques de evaluación, ustedes tengan en cuenta que tenemos el enfoque tradicional y el enfoque más reflexivo de comprensión, y también vamos a hacer mucho hincapié en lo que es la propuesta didáctica acerca de lo que son la redacción de objetivos y los criterios de evaluación puntualmente. Eso desde el espacio del taller. Con respecto a la práctica docente, hacemos un pequeño repaso. Nosotros vimos lo que es contexto institucional en el foro número 1 y vimos el perfil docente. Siempre cuando ustedes ingresen a una institución, trabajen con una institución, lo que tienen que hacer es investigarla, saber qué orientaciones tiene, cuál es la misión de la institución, sobre todo saber qué orientaciones tiene. Luego vamos analizando el programa de la materia, cómo está organizado, si trabaja en ese programa un solo equipo, es un solo programa por año, o si cada profesor elabora su propio programa, si ese programa responde a los diseños jurisdiccionales. Eso es lo primero que tienen que hacer. Luego nos adentramos, nosotros hemos visto en el foro número 1 el perfil docente. Entonces, para X contexto, ¿qué se necesita? ¿Cuál sería el perfil del docente ideal? Nosotros creemos que para una escuela mediada por TICS, el perfil del docente es un perfil práctico, tecnológico y etcétera. Déjenme decirle que no hay un perfil definido. El docente va trabajando sobre su quehacer docente, va reflexionando, trata de hacerlo mejor. Entonces, un perfil definido no, me puedo adaptar a, si yo voy a enseñar lengua en un colegio que tiene orientación técnica o orientación en donde los chicos hacen soldadura, electricidad, yo también me tengo que adaptar con mis contenidos de lengua, en darle tipologías textuales acorde a lo que ellos trabajan. No es lo mismo una agropecuaria, no es lo mismo una con orientación en ciencias sociales, en ciencias naturales, entonces el programa también se va, como que todas las áreas van trabajando de acuerdo a esa temática, de acuerdo a esa institución, por eso lo primero que ustedes hacen es ver la institución, la información que tienen de esa institución. Hay instituciones que trabajan proyectos integrados. Hay algunos de ustedes que están en escuela común, en donde tienen los 5 o 6 años, de acuerdo a la provincia, entonces tienen lengua los 5 años, o tienen prácticas de lenguaje y literatura a los 6 años. ¿Sí? Eso depende de la provincia. Pero hay otras instituciones en donde se trabaja de forma modular por proyectos integrados. ¿Qué quiere decir? 1, no hay trimestres, sino cuatrimestres. 2, no se enseña el contenido solo, sino se enseña con otra materia, con otras materias. Proyectos, por ejemplo, higiene y seguridad,
o bioconstrucción, todo lo que hace a ciencias naturales, o ciencias sociales. Y todas las otras áreas aportan desde sus contenidos a ese proyecto integral. Es tan diferente la institución, como les dije, no tiene trimestres, tiene cuatrimestres, los alumnos van a exponer un tema frente a un tribunal. Entonces, la forma de trabajo en las aulas es muy diferente. Conocer la institución es principal, el perfil docente ideal es al que nosotros nos acercamos. No siempre, no existe un modelo, no hay una receta de cómo ser. Es ingenio, es creatividad y nosotros nos debemos a nuestros alumnos. Es trabajar, adecuar contenidos, contenidos adecuados, correlativos, actividades sencillas que pongan en práctica esos contenidos o esas capacidades. Y sobre todo, ingenio. Bien, hay muchas actividades que se pueden hacer. Yo creo que el docente es aquel que va mejorando su propia práctica, ¿sí? Este objetivo no se cumplió porque, bueno, le di este texto que es muy complejo, bueno, le cambié el texto, le propuse una serie de otras actividades didácticas y pude cumplir mis objetivos. ¿Por qué les hablo de cumplir objetivos, planificaciones y todo lo demás? Ustedes piensen que están estudiando algo con el que van a trabajar 30 años antes de jubilarse. 30 años se van a dedicar como mínimo a enseñar contenidos. Esos contenidos algunas veces se van a adaptar y otras veces no se van a adaptar. Lo importante es reflexionar sobre esa práctica docente. La planificación va a ser su mano derecha. Ustedes sin planificación no son nada. Si no tienen marcado cronológicamente qué temas van a trabajar, en cuántas clases, cómo van a hacer la evaluación, están en el aire. Estar en el aire significa venir a no saber qué hacer o perder tiempo y no cumplir los objetivos. Entonces, la planificación es su mano derecha. Ya en tercer año, ya la vamos entendiendo como un instrumento necesario para la práctica docente. Y esa planificación tiene que tener ciertos elementos que se correlacionan, que se interrelacionan. Yo no puedo poner un objetivo X y no tenerlo en cuenta en mis criterios. O poner un criterio que requiera producción y actividades que solo hacen lectura, ¿sí? Todo tiene una relación, una conexión. Y eso lo deben entender ustedes este año. Por eso en la pantalla tienen planificación áulica. En el foro 2 se trabajó con planificación áulica. Las fallas que tuvieron fueron la elaboración, la reformulación de criterios de evaluación. Formulación y reformulación de criterios de evaluación. Los criterios de evaluación son algún contenido indispensable para pasar al segundo cuatrimestre. Ustedes no pueden aprobar el parcial si no manejan los criterios de evaluación, que con la profe del taller se ha trabajado en el 2 y en el 3, y conmigo también se ha trabajado en el 2 y en el 3. No me voy a adelantar tanto al foro 3 porque el parcial habla del foro 1 y foro 2, pero es en torno a estas actividades que vamos trabajando. Por ejemplo, a ver, tengo que enseñar cuento, texto narrativo ficcional, cómo hago el disparador, ¿sí? Puedo trabajar con dados y armar nuestra propia historia, puedo presentar una imagen, analizar esa imagen, puedo presentar un video que solo tenga imágenes y que ellos mismos puedan producir algo, infinita. Hay muchísimas actividades que se pueden trabajar en el aula, ¿sí? Con determinado tema o no. Lo ideal es trabajar y respetar los momentos de la clase. En la pantalla también tienen algo que se llama trabajo integrado. Como les comenté, hay instituciones y hay instituciones que trabajan de una forma e instituciones que trabajan de la otra forma. Hoy, todas las instituciones tienen algo en común. Se llama proyecto integrado. Proyecto integrado es que 2 materias van a trabajar desde su especificidad en algo, yo les llamo
muestra, producto, ¿sí? Les doy ejemplos, a ver. Vamos con el producto monografía. Yo quiero que hagan una monografía, ese va a ser mi producto. Entonces, todas las áreas van a trabajar en torno a este producto. Y con esa monografía, el alumno va a aprobar varias materias. Desde lengua, de acuerdo al año, ¿no? Monografía se enseña en cuarto, acá según el diseño jurisdiccional de la provincia de Salta, se enseña monografía en cuarto. Entonces, de acuerdo a la orientación y a las otras materias, ustedes pueden tomar un tema de otra materia y trabajar monografía con el tema de la otra materia. Entonces, el alumno va a tener un producto, un trabajo y 2 materias aprobadas con ese mismo trabajo, ¿no? Depende de qué es lo que tiene que hacer para uno. Por ejemplo, lengua va a trabajar todo lo que hace a estructura de la monografía, y la otra materia va a trabajar con lo específico de la otra materia. Ejemplo, química, ¿sí? Otro ejemplo de proyecto integrado o trabajo con otras materias. En quinto año nosotros trabajamos, desde los diseños jurisdiccionales de la provincia de Salta, trabajamos con currículum. Y los chicos tienen otras materias, por ejemplo, economía, historia. Entonces, un proyecto puede ser de trabajar con, de producir un currículum, teniendo en cuenta, o hasta un video currículum, teniendo en cuenta que cómo es el sistema laboral en Argentina, estudiar estadísticas, buscar información de ese tema. Bueno, en lengua va a trabajar con el currículum. La materia de producción artística va a trabajar con el video, ¿sí? Sumando a esto a la exposición oral, y todas las materias van a tener en cuenta este producto, ¿no? Que vamos a decir, currículum. Y la nota va para todas las otras materias. Hay infinidad de proyectos, es algo nuevo, desde hace varios años implementado, y que va tomando cada vez más relevancia en las escuelas secundarias, y que nos exigen trabajar un proyecto por año. Bien, estos proyectos pueden ser o específicos con un tema X de lengua específico, o puede ser aporte a otro tema específico. Todo va a depender de los contenidos que tengan las materias, y bueno, y del trabajo en equipo que puedan llevar a cabo estos objetivos. Bien. No es nada nuevo de lo que les hablé. Esto vimos en el foro 1 y en el foro 2. Vamos con las actividades. Bien. Cintia, ahí Luciana había levantado la mano. Luciana, te cedemos la palabra antes que... Bien, gracias. ¿Cómo están? Buenas tardes. No, mi duda era la siguiente. Cuando nosotros hacemos el contexto de nuestra institución, ¿sí? Sí. Eso es más objetivo, como quien dice, el análisis, todo eso. Y después le agregamos lo del perfil docente, que es más subjetivo a nuestro criterio. A eso me refiero. Sí, algo No hay objetivo problema. y subjetivo. Lo que pasa es que el perfil docente ideal no existe. Vos te vas amoldando, trabajando. Claro. Esperás. Claro. Lo que pasa es que mi duda surgió bueno, yo voy a analizar todo objetivamente según lo que yo veo. Y en función de lo que yo veo, después me pongo en mi mente a ver cuál sería el Claro, lo perfil haces de docente forma ideal, que subjetiva. obviamente no existe, porque yo sostengo que el docente va, al reflexionar sobre su propia práctica, es como que se va evaluando todo el tiempo y va cambiando, va modificando, va sacando, va poniendo. Porque si algo hoy no funcionó, bueno, a ver, lo modifico para que mañana o en otro contexto funcione. Pero bueno, eso ya es más subjetivo, más de lo que me parece a mí. Sí. Ah, listo, genial. Es más, Perfecto. cuando estás haciendo algún trabajo dentro del aula y hay alguna actividad que te sale mal, vos reflexionás sobre ese tipo de actividades que te salen mal, porque como te dije, no hay una receta, no existe uno ideal, hay diferentes perfiles adaptables.
Claro. Ni siquiera la planificación es cerrada, es abierta. El cronograma tampoco es cerrado, es abierto. Todo se va moldeando a. Claro. Sí, no, ni hablar, porque uno cuando hace la planificación imagina y piensa, esto está buenísimo, pero le gusta a uno. A lo mejor después cuando vas con los chicos que tienen, o por ahí no funcionó de la manera que a uno le gustó, y bueno, entonces ahí uno va analizando a ver qué cambio le hago. Bueno, Claro, pero ahí entra en juego el diagnóstico de grupo que ustedes hacen cuando observan, porque si vos, a ver, todo docente hace malabarismos para que su clase dé buenos resultados, para que los chicos aprueben todo. Yo no creo que haya docente que diga, bueno, me llevo todo el curso porque me lo quiero llevar. No, nosotros nos debemos a los chicos, a nuestros alumnos. Entonces, por ahí a veces cuando hay un texto complejo, nosotros lo leemos antes de dársela, de darle el trabajo, porque tenemos que diseñar las preguntas para la comprensión lectora o las posibles actividades. Muchas veces me ha tomado tiempo poder cambiar ese texto. No se lo presento tal cual como me llegó a mí. Porque si hay palabras que yo tengo problemas para poder explicarlo, imagínate los chicos cómo les cuesta esto de las palabras diferentes en un texto. Entonces, ahí entra en juego el diagnóstico que vos hagas dentro del aula. Si tus objetivos no se cumplieron, fue porque tu diagnóstico fue erróneo. Porque si vos tenés alumnos que no comprenden textos complejos, y al texto lo tenés que cambiar. Bien, bueno, muchas gracias. Ya está resuelto. Gracias. pasamos a las actividades, profe. Bien. Bueno, Cintia, un poquito para retomar lo que vos les venías diciendo respecto a lo que son los objetivos y los criterios de evaluación, que es importante que lo tengan en cuenta porque ha sido un error recurrente en lo que son las planificaciones áulicas, ¿no? Esta disociación entre el objetivo y el criterio de evaluación, ¿no? Por ejemplo, he corregido trabajos en los que estaban abordando el texto informativo, entonces hacían referencia en los objetivos, elaborar un texto periodístico a partir de subtemas que el docente propone, y en los criterios de evaluación hacían referencia a que elabora un cuento ficticio, ¿sí? Esos errores no pueden estar en el parcial, ¿sí? Y tampoco en una planificación áulica que ustedes propongan. Y también Yo aclaro, perdón, profe, yo aclaro algo. Cuando yo desapruebo un foro de planificación, obviamente debajo de la planificación tiene mis comentarios. Quizás me elaboraron actividades hermosas, creativas, completas, una belleza de actividades, topísimo, ¿está? Pero los criterios están mal formulados y hay algo que es interno a la coherencia interna de la planificación, se llama, como dice la profesora. Si los criterios están mal, las actividades tan bellas caen, se desaprueba esa propuesta, porque no hay una relación interna que es la que debe haber en la planificación. Así que ustedes no se sorprendan cuando hicieron, pero un listado enorme de actividades creativas y pensaron y todo, pero los criterios de evaluaciones estaban mal, entonces la propuesta fue desaprobada. Y también cuando hagamos mucho hincapié en lo que son los criterios de evaluación, es importante que sean claros, que estén bien redactados. Por ejemplo, a mí me ha tocado corregir un parcial el año pasado, justamente donde hacía referencia como criterio de evaluación a seguir, ¿no?, autores literarios, porque estaba trabajando el texto literario, ¿no? Y cuando uno dice seguir ¿de qué forma? Porque seguir en Facebook, seguir en Instagram, seguir, no sé, a un grupo de estudio, a un grupo de lectura que lee sobre este autor. Entonces es importante que seamos bien claros cuando planteamos los criterios de evaluación. Es importante que tengamos en cuenta cómo se redactan, que se redactan en modo indicativo, los objetivos, ¿sí?, en modo infinitivo, ¿sí? Todas estas cuestiones que por ahí
Creo que cansamos con Cintia haciendo hincapié en cómo se deben redactar, en las lógicas que tienen que tener, pero es que justamente por esto, porque puede ser una planificación áulica excelente, pero si no hay un diálogo entre estos dos aspectos, ¿sí? El trabajo va a ser desaprobado. Voy a proyectar ahora en pantalla uno de los foros que está desaprobado por los criterios de evaluación, como para que vamos a leerla la propuesta y vamos a ir mirando. Yo siempre trato de hacer esto, mirar, reflexionar con ustedes, que lean ustedes. Esta propuesta está desaprobada, no vamos a decir el nombre de la alumna, solamente la vamos a usar como modelo hoy. Tener en cuenta esto que hace al formato, ¿sí? La alumna pensó en un cuarto año, miren. Cuarto año y el contenido es el ensayo. Desconozco de qué provincia sería esta alumna. En la provincia de Salta, ensayo está en quinto año del secundario. Pero puede ser que esta alumna sea de otra provincia, entonces tomó el ensayo desde los diseños y puede estar en otro año. Bien, si comenzamos con la fundamentación, fíjense en que la fundamentación a simple vista carece de una estructura, de un formato, y sobre todo no se identifica de qué eje salen los diseños de la temática, de qué eje de los diseños sacó la temática. Entonces la fundamentación desaprobada, a simple vista, no la tengo que leer. Objetivos, reflexionar sobre las lecturas y saberes previos. A veces es necesario o no. Los objetivos tienen que estar ordenados jerárquicamente según lo que ustedes quieren hacer. En este caso, si el tema es ensayo, lo primero que van a hacer es conocer las características del ensayo, identificar la estructura del ensayo. Por último, producir un ensayo, ¿sí? En ese orden jerárquico, prolijamente, se van enunciando los objetivos. Y fíjense en infinitivo. ¿Bien? Luego vamos a obviar esto. Vamos a ir a la evaluación. Fíjense en los criterios de evaluación que la alumna o alumno enunció. Participación en clase. No es lo correcto. Nosotros no estamos enseñando a formular los criterios de esta forma, ¿sí? No les digo que escriben cualquier cosa, porque antes sí se trabajaba con socialización de saberes, presentación, antes sí, pero nosotros actualmente vamos a tener los criterios de evaluación con un proceso mental en infinitivo del presente, ¿sí? Identifica, reconoce, produce. Porque en lengua y literatura nadie elabora. No me pongan elabora. Elabora es un objetivo de ciencias naturales, no es de lengua y literatura. Lenguaje académico es produce. Yo no digo partes de un texto, digo estructura de un texto, ¿sí? Eso se tienen que acostumbrar ya a trabajar con el lenguaje específico del área. Entonces, identifica, reconoce, produce, compara. Proceso mental en presente del indicativo. Contenido y la situación de aprendizaje, ¿sí? Identifica las características del ensayo mediante la producción escrita. Si escribe un ensayo correctamente, lo aprueba. Yo no puedo poner participación de clase. ¿Qué pasa si no me participa? ¿No aprueba? El criterio es para saber si aprueba o no esta materia. Entonces tiene que ser claro, conciso. El alumno debe conocer ese criterio. Yo siempre digo, un producto, un algo quiero. Imagínense si ustedes le piden producción escrita, pero le dan para que analice un video, haga una historieta, no sé, y haga un dibujo. No va, las actividades van por aquí y el criterio está por allá, nada que ver. El criterio, la situación de aprendizaje del criterio les va a decir qué actividad van a hacer. Si ustedes quieren que produzca,
van a ser en el orden: conoce, identifica, produce. Porque si no, para aquí, para allá, ¿no? No vamos a seguir analizando esto porque ya no, una no tiene formato, es mucho texto, pero no reconoce, por eso ha desaprobado. ¿Bien? Profe, ¿querés agregar algo más? Bien. No, lo que vos venías planteando, que es importante, ¿no? Entonces, cuando se definen los objetivos, que tienen que ser de forma clara, concreto, ¿sí? Y es importante que consideremos esto también, la vía de aprendizaje cuando redactamos los criterios de evaluación, ¿no? Porque muchas veces, por ahí veía en la planificación que mostraba la profe, pensamiento crítico como uno de los criterios de evaluación, pero a través de qué evalúo, ¿no? El pensamiento crítico. Entonces es importante, ¿no? Que nosotros nos podamos hacer estas preguntas también cuando vamos planificando, ¿no? Al momento. Bien, entonces las actividades que van a encontrar en este parcial son consignas de análisis. En algunas consignas, bueno, podrán haber análisis de casos, artículos o algún video educativo el cual ustedes tengan que analizar y en función de eso, ¿no? Ir construyendo textos argumentativos. En el caso de la construcción de textos argumentativos, ustedes van a poder ver en el documento que se incluyen preguntas orientadoras con el fin justamente de orientar la escritura, no así de que ustedes vayan respondiendo pregunta por pregunta, ¿sí? Esto es importante que lo tengan en cuenta. También leer atentamente las consignas, tener en cuenta los criterios de evaluación, como les decía la profe Cintia, ustedes van a conocer lo que son los criterios de evaluación porque están en la primera parte del parcial y en función de ello, bueno, tienen que ir realizando las respuestas a las consignas que se les solicita. ¿Seguimos? Para la escritura, como sugerencia, entonces, responder a lo que solicita la consigna, ¿sí? No realizar descripciones en el caso de que se les presente algún video, alguna imagen, algún caso o alguna situación a analizar, ¿sí? Como decía la profe Cintia, cuando nosotros construimos el dispositivo de parcial, ¿sí? Ya revisamos el video, ya revisamos la imagen, el artículo, lo conocemos, ¿no? Entonces es importante que ustedes cuando resuelven la consigna puedan dar cuenta, ¿no? De esa articulación entre teoría y práctica y puedan evidenciar comprensión de los contenidos que hemos trabajado hasta aquí. Entonces, es importante que articulen, ¿no? Los aportes teóricos de cada uno de los módulos con las respuestas que van generando en el parcial. Respecto a la escritura académica, es importante que tengamos en cuenta el formato cuando presentamos los exámenes parciales, unificar el tipo de letra y el tamaño, justificar el texto, realizar interlineado y organizar, ¿no? La información en párrafos cortos que permitan la lectura fluida, porque tomemos el ejemplo que estaba mostrando la profe Cintia, ¿sí? No había justificación del texto, no había interlineado, la letra pequeñísima, ¿sí? Y no se puede realizar una lectura fluida, ¿no? Uno tiene que esforzarse mucho para realizar lectura de estos trabajos que se entregan así. Entonces, esto también como sugerencia para que ustedes lo tengan en cuenta al momento de presentar sus parciales. No realizar copias textuales del módulo sin citar, ¿sí? Es importante que cada vez que retomamos a un autor podamos reconocer, ¿no? Que quién es el que realiza esta afirmación o sostiene esto que estoy compartiendo y no apropiarme, ¿no? Importante que tengan en cuenta al momento de subir y presentar su parcial, que lo hagan con tiempo, con antelación, ¿sí? Nosotros por ahí sabemos que si el parcial cierra el 5 de junio a las 23:59, sí, muchos no vayan a estar subiendo a las 23:45 ahí, 50, el parcial, porque la plataforma se satura, y a veces no funciona bien internet, se ¿sí? corta la luz. Se corta la luz, entonces nos adelantemos
a todas aquellas situaciones o inconvenientes que puedan ocurrir ese día. ¿Sí? Es importante también que ustedes sepan que no estamos autorizados a recibir parciales que se envíen por medios que no son los correspondientes, y les sugerimos que también verifiquen que cuando carguen el archivo sea el de esta materia. Me ha sucedido que cuando descargo para corregir, si era el parcial de sociología o era el parcial de pedagogía, y frente a esta cuestión no hay nada que evaluar de la materia, entonces el parcial está desaprobado. Entonces, para evitar estas cuestiones, revisen el archivo, verifiquen que tengan su nombre, su DNI, su comisión, ¿sí? No nos manden parciales anónimos. Paula levantó la mano, te escuchamos, Paula. Hola, profesora. Hola, Carmen. Una preguntita sencilla, capaz me estoy adelantando, pero en caso de hacerlo grupal, ¿sube una compañera nada más el trabajo? Sí, así sube es, una. Paula. Bien, gracias. Los criterios de evaluación del parcial. Bien. Entonces, reconoce los criterios que van a dirigir lo que va a ser la valoración de sus producciones. Reconoce la evaluación como un proceso complejo y una posibilidad de mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje. ¿Sí? Identifica los enfoques de evaluación y sus características a través del análisis de una imagen. Formula objetivos y criterios de evaluación a partir del análisis de una propuesta didáctica, teniendo en cuenta la producción personal. ¿Sí? Esto es muy importante porque que demuestre, ¿no?, en cada una de las producciones el aporte personal, la resignificación que van haciendo ustedes de los contenidos que trabajamos, ¿no? Por eso es bien importante que tengan en cuenta que cuando presentan sus trabajos no pueden haber trabajos similares, ¿sí? Porque como criterio de evaluación les estamos solicitando producción personal, ¿no? Resignificación particular. Nosotros somos sujetos únicos e irrepetibles, y la interpretación que pueda construir un grupo de lo que es el proceso de evaluación y de los enfoques de evaluación va a ser diferente a la producción que realice alguien que lo realiza de manera individual u otro grupo. Entonces esas cuestiones para que también las tengamos en cuenta. Un Y repaso acá, general de las condiciones de la materia. Esto ya lo vimos trabajando en el foro de bienvenida, está también en la plataforma, lo hemos trabajado en las videoconferencias. Ustedes tienen que aprobar 2 foros por cuatrimestre, o sea, 2 foros de la profe Carmen, que es el taller, y 2 foros míos de la práctica misma. Son 4 foros por cuatrimestre, no se confundan, porque hay gente que cree que es un foro de práctica y un foro del taller. Tengan en cuenta que la profesora Carmen me va a acompañar ahora hasta junio. Cuando finaliza el primer trimestre, ella me va a pasar una planilla con aprobados, desaprobados. Si desaprueban, ya lo vemos en el segundo trimestre, en el segundo cuatrimestre. Pero, ¿qué les quiero decir? Que ella me acompaña solamente en el primer cuatrimestre y yo tengo que después, a fin de año, cerrar la nota con los talleres. Los talleres son formativos, tanto del primero como del segundo cuatrimestre. Deben aprobar un examen parcial con calificación igual o mayor a 7. ¿Sí? Si se sacan 6 en el parcial van a ir a recuperatorio. Estén atentos a eso porque 6 no es a promocionar esta materia. También tienen que aprobar un trabajo final, también la calificación mayor a 7, sobre todo para presentar ese trabajo final, cumplir con las horas de práctica solicitadas hasta el 31 de septiembre en las escuelas asociadas. Las evaluaciones, autoevaluaciones son opcionales, es para que vayan monitoreando su seguimiento, su trabajo, lectura y comprensión de módulos, no son obligatorias. Esta materia no se puede rendir libre. Si ustedes quedan libres, directamente tienen que recursar, van a perder el año si quedan libres. Esta materia tiene 2 condiciones, o libre o promocional. ¿Bien? Se habilita entonces el espacio de consultas.
Ahí escuchamos el chat. Debra levantó la mano. Bien. Escuchamos. Una consulta, ¿cuántas consignas son en el parcial? No sé si pueden informarnos ahora o tenemos que esperar. Nosotros tenemos, no tenemos habilitado el publicarlo, el parcial acá o mostrárselos. ¿Me escuchaste, Debra? Sí, no, solo quería saber la cantidad de consignas que eran, nada más. Bueno, ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Quieren que repasemos los criterios de evaluación? ¿Proyecto, otra propuesta? Nos quedan... Ah, no, ya llegamos al tiempo límite. Ya llegamos al tiempo límite, pero es importante que ustedes puedan leer las propuestas, hacer una crítica, reformular los criterios, ¿por qué no? Ahí hay algo en el chat. A ver. Sí, me dicen que no Marta, les... Profesora, entonces, ¿qué sería una propuesta áulica de qué? ¿Del ciclo básico o ciclo orientado? No importa el ciclo, No importa. Ujú. no. ¿Y qué serían entonces el tema, la fundamentación, objetivos, criterios? Y No podemos dar actividades? tantos detalles del parcial, solamente orientarlos a... Más o menos con los criterios, viste que tenés que analizar una imagen, después viene una propuesta, y la propuesta, esa propuesta viene con todo lo básico, fundamentación, objetivos, actividades y sobre todo criterios de evaluación. El foco va a estar en los criterios de evaluación. A ver, la alumna que me dice que no pudo presentar el foro 2, si puede presentar directamente el foro 3, sí lo puede hacer y lo puede hacer estos días que los foros se corrigen diariamente. bien. ¿Alguna otra consulta? Bueno. ¿Nos me podemos parece- guiar, por ejemplo, entonces de los materiales curriculares de cada jurisdicción? Sí, se van a guiar de los materiales jurisdiccionales de cada provincia porque van a trabajar en esa provincia. Bueno, en mi caso yo, por ejemplo, en mi provincia no puedo hacer las prácticas porque hasta ahora no me han aceptado, no sé, tengo que hablar con un colegio privado. De lo contrario me tengo que ir a la UG de General Villegas. Pero igualmente, por ejemplo, en el parcial puedo trabajar de acuerdo a los materiales curriculares de mi provincia, porque yo, por Sí, ejemplo, puede trabajar y por favor adjunte el link donde están los diseños, así me es más fácil bueno, corregirlos, porque entiendo que sos, ¿de qué provincia? de La Pampa. No, de La Pampa no lo tengo, así que adjúntamelos, ponelo en un link, como para que no sea Listo. tan pesado, en un link, adjúntame los diseños. Claro, Yo porque yo tengo, actualmente, o sea, conozco el de Buenos Aires, el de Entre Ríos, Corrientes, Jujuy, bueno, Salta lo conozco de memoria, Formosa también lo conozco. Conozco varios, pero La Pampa no lo tengo. bueno, listo, se lo adjunto entonces en la bibliografía. Claro, ponémelo ahí como para que no sea pesado y fíjate que que yo lo pueda ver, de darme los accesos, permisos para que yo lo pueda ver. Bueno, listo. Bueno, concluimos el tiempo. Si no hay más dudas, damos por finalizado este conversatorio. Bien. Me pregunta ahí, a ver, Lidiana, levante la mano. Levantó la mano, perdón. Habilite su micrófono. Profe, buenas tardes. No sé si habría algún formato o guía de propuesta áulica donde nos oriente, por ejemplo, los criterios de evaluación son así y así, o algún ejemplo adecuado para que nosotros no Pero en el foro cometamos 2 los yo le di errores. una propuesta. En el foro 2 ustedes tienen una propuesta elaborada, no está correctamente elaborada, tiene faltantes. Y ahí en el foro 2 trabajamos reformulación, ¿se acuerdan? Ujú. En el foro 2 se trabajó reformulación y después ustedes tenían que elaborar una propuesta. O sea, modelos de propuestas sí tienen en el foro 2. Y Cómo en van el los criterios módulo, también tienen en el foro 2. y en Ah, en listo. la bibliografía también
tienen ahí la estructura de cómo se redactan los criterios de evaluación, cómo se redactan los objetivos, qué aspectos tienen que considerar, cómo se deben plantear las actividades, esas cuestiones también lo tienen en el material obligatorio de lectura. Y en la Perfecto. videoclase tienen una clase específica de planificación áulica, en la clase número, la de mayo. Fíjate ahí en las grabaciones. Ah, bien, profe, voy ¿De a qué escuchar la comisión sos? videoclase. Comisión 1, creo que es. Comisión 1. De la sede central. ¿Y dónde estás? ¿En qué institución estás? La técnica. Me incorporé tarde porque no tenía aprobado didáctica y bueno, yo Sí, en la aprobé y técnica 3. en la técnica, sí, la de Campo Quijano. Ah, la de Campo. Yo te voy a pasar la grabación que la tengo a mano. Bueno, profe, gracias. ¿Alguien más? No, listo. Bueno, damos por finalizado entonces, profe. Muchísimas Bueno, gracias. no, gracias a ustedes. Hasta luego, estudiantes. Hasta luego, muchas gracias. Gracias. Luego, Hasta luego.